Bienvenido a tu curso Criterios de Calidad Donaldson Monterrey. El objetivo de este entrenamiento es que al finalizar reconozcas los diferentes conceptos básicos con el fin de aplicarlos en tu área de trabajo, así como entender los criterios de aceptación y rechazo de nuestros productos por el área de calidad. Criterios de soldadura, golpe de arco. Es una área fuera de la zona de soldadura causada al arrastrar el electrodo para iniciar el arco, produciendo gotas de metal fundido o un metal, afectando por el calor por iniciar un arco fuera de la zona de soldadura. Los golpes de arco pueden crear áreas ásperas que afectan la adhesión de la pintura, lo cual puede llevar a fallar esta misma. La causa es una conexión a tierra asegurada incorrectamente. El método de reparación es pulir hasta remover. Grieta. Es una fractura en el material de soldadura y estas reducen principalmente la resistencia de la soldadura, reduciendo el espesor de la sección transversal. La causa es una incorrecta terminación de un paso de la soldadura y alta cantidad de impurezas. El método de reparación es pulir hasta remover la grieta, verificar realizando prueba no destructiva y después aplicar soldadura como se necesite. Falta de fusión. Es una área en la cual el metal de la soldadura falla en fundirse completamente con el metal base o brincándose algunos de los pasos de la soldadura, debilitando así la unión soldada. La causa es una aplicación insuficiente de calor en las caras de la unión, presencia de óxidos adheridos al metal base. El método de reparación es pulir hasta remover completamente y después aplicar nuevamente cordón de soldadura. Falta de penetración. Es una condición en la cual el metal de la soldadura no se extiende por completo hasta el fondo o parte baja de la unión, debilitando de esta manera la unión soldada. Causa: soldadura de ranura unida por un solo lado, técnica inadecuada, insuficiente calor al soldar, ensamble incorrecto, abertura de raíz muy pequeña. El método de reparación es pulir hasta remover completamente, después aplicar nuevamente cordón de soldadura. Traslape. Es una condición en la cual el metal de la soldadura rola sobre sí o en el metal base, pero no fusiona completamente. La muesca aguda que resulta de esto puede actuar como un punto focal para un esfuerzo que, bajo cierta carga, puede permitir que la muesca inicie una fractura. La causa es una técnica inadecuada y un consumible no adecuado. El método de reparación es remover puliendo y aplicar soldadura como se necesite. Porosidad. Es una indicación redondeada cuyo largo es menor que 3 veces su ancho. La porosidad reduce la área de efectividad de la soldadura, debilitando así la unión soldada, y en casos extremos puede actuar como un paso para que el aire sin filtrar pueda viajar por el lado del aire limpio. La causa es una técnica inadecuada y material defectuoso o contaminado. La tolerancia es la suma de los diámetros si estos son menores o igual a 1 pulgada de soldadura. La suma de los diámetros es menor o igual a 3/4 de pulgada en un cordón de 12 pulgadas. El método de reparación: la porosidad puede ser tapada con sellador, chisporroteo. Son los desechos de metal generados durante el proceso de la soldadura, generalmente redondos en naturaleza. Se acumulan sobre la superficie de la parte soldada. La causa:
parámetros no controlados, voltaje, velocidad de aplicación y una mala técnica del soldador. El método de reparación es pulir hasta remover completamente. Material no consumido. Término utilizado para describir un pedazo de alambre de soldadura anexo a la soldadura y no incorporada en la misma. También es conocido como barbas. La causa es una alta separación de la tobera del metal base y una técnica inadecuada. El método de reparación es remover con pinzas y pulir si es necesario. Socavado. Es una ranura derretida dentro del metal adyacente al pie o raíz de la soldadura y dejando sin llenar por el metal de la misma soldadura. El socavado debilita la soldadura reduciendo la sección transversal del espesor del metal base. La causa es calor excesivo, manipulación inadecuada de la antorcha y velocidad de aplicación. Tolerancia como máxima profundidad un 32avo de pulgada. El método de reparación bajo relleno. Es una depresión sobre la cara o raíz de la soldadura que se extiende bajo la superficie del metal base adyacente. La falta de llenado se relaciona con el tamaño de la soldadura y reduce la resistencia de la misma, bajo la cual los cálculos estructurales están basados. La causa, una técnica inadecuada, una velocidad de aplicación inadecuada, metal contaminado y un ángulo de aplicación incorrecto. Tolerancia no aceptable, excepto al final del cordón de soldaduras intermitentes fuera de la longitud efectiva. Método de reparación, aplicar soldadura como se requiera. Cráter. Son fracturas en el cráter de la soldadura, por lo regular formando una estrella de puntas como red por efecto del brusco enfriamiento y recalentamiento del metal. Son fisuras en caliente. Cuando se interrumpe el arco se formará un cráter de contracción si la cavidad del arco no se rellena con la cantidad de material fundido adecuado. La causa es una técnica inadecuada al terminar el cordón y en esquinas. El método de reparación es aplicar soldadura como se requiera. Tamaño de soldadura. Es la aplicación excesiva o falta de soldadura en las partes soldadas. La causa, una mala técnica del soldador. La tolerancia, un 16avo de pulgada arriba del tamaño de la soldadura solicitada, pero no más del 10% del cordón. El método de reparación, aplicar soldadura como se requiera. Desalineación. Es el traslape existente entre dos o más piezas a unir. La causa, una mala técnica del soldador. La tolerancia, 10% del espesor del material más delgado o 1/8 de pulgada, cualquiera que sea menor. Método de reparación, quitar soldadura y alinear y después volver a soldar. Punteadora. Rebabas ocasionadas por el exceso de calor, hendidura de punto de soldadura. Causa, parámetros no adecuados y o fuera de especificación. Punta sin mantenimiento preventivo. Tolerancia. Los puntos de soldadura no deben ser profundos o que el material base se dañe por el exceso de calor. Método de reparación, aplicar soldadura sobre el área afectada y pulir hasta dar un acabado uniforme. Veamos ahora imágenes de criterio de aceptación de lavado. Así deben quedar las piezas después de ser lavadas para ser aceptadas. Estas imágenes nos muestran material lavado rechazado, especialmente esta imagen que muestra ser marcada por un stencil del proveedor.
Criterios de aceptación para el corte con plasma. Aquí vemos material aceptado. Este material es rechazado y también fue cortado. Paredes delgadas por corte, taladro deforme. También vemos esta de taladro deforme con rebabas y esta de inicio de corte. Rechazado. Criterios de aceptación de sello. Rechazado. Residuos de sello al costado de las uniones. Aplicación de sello delgado o falta de sello. Residuos de sello al costado de la unión. Falta llenado de sello y exceso de silicón. La aplicación sale de la unión. Material aceptado con silicón, aplicación adecuada en soldaduras intermitentes en cada una de estas imágenes. Defectos en pintura, poros, falta de pintura en agujeros, marcas, burbujas, briseado y cáscara de naranja. Defectos de pintura. Continuamos. Falta de pintura, chorreadura, espesor bajo o espesor alto, raspones, contaminación y burbujas en sello. Criterios de aceptación de la madera. No se acepta la presencia de plagas en la madera. Se aprecian como agujeros en ella. No se acepta material podrido. No se acepta material pandeado. No se aceptan nudos mayores a 3/4 del ancho de la tabla. No se aceptan rajaduras o quebraduras por mal clavado. No se aceptan clavos o grapas fuera de las tarimas mal dirigidos. No se acepta material con presencia de hongo o moho y no se acepta material con manchas azules o verdes. Acabados en soldadura Torit, material aceptado. Nuestro producto final no debe tener ningún defecto de calidad en la superficie exterior. También en soldadura Torit esto es rechazado. La zona se ve afectada por el calor y al momento de detectarse, el soldador debe pulir hasta eliminar este defecto. Se debe revisar la matriz WPS, ya que este defecto es producido por una variación en el voltaje. Detallado en equipos, aceptado. Junta soldada y con un acabado bien pulido. Este material en su detallado es rechazado. Falta de soldadura en juntas. Doblez en Intelhood aceptado. Condición aceptable. Doblez sin excesos. Este doblez es rechazado. Tiene excesos. Corte de gasket aceptado. Para cortes de gasket usar siempre las tijeras para gasket. Asegurarse que la superficie cortada quede lisa y plana. Este corte es rechazado. Se debe eliminar el uso de herramientas hechizas. Desechar la pieza si el corte está machucado o irregular. El gasket en puertas, imágenes que nos muestran rechazo. Falta de pegamento en gasket, no adhiere totalmente a lo largo y en las esquinas.
Este es aceptado. El gasket debe estar totalmente adherido a lo largo de la pieza y sin espacios entre uniones y esquinas. Marcado en foam. Imagen aceptada. Verificar el marcado en los 4 lados del foam y que no tenga espacios en las orillas. Material rechazado. Falta marcado del foam. El foam no está completamente ensamblado en las orillas. Aceptado este material, corte uniforme, cortes continuos, uniones entre piezas del foam sin defectos. Rechazado, mal corte, desalineación en corte del foam y falta continuidad de corte. Piezas marcadas, aceptado. Marcado de número de parte solo para componentes pintados y estructuras galvanizadas con una superficie plana. Si el material es rugoso, no usar este equipo. Marcado de número de parte con números y letras de golpe con contorno punteado para piezas pintadas y o galvanizadas. Usar este equipo con materiales rugosos. Las letras y números de bajo estrés deberán ser legibles después del galvanizado y o después del pintado. Piezas marcadas rechazadas. No utilizar estas herramientas para el marcado de las piezas. Hablamos del punzón y del cincel. Criterios para material galvanizado. En estas imágenes vemos piezas rechazadas, ya que tienen exceso de galvanizado en cada una de ellas. Es fundamental que el área de inspección de calidad garantice que los materiales que llegan a la empresa cumplan con las especificaciones requeridas. En estas imágenes observamos material galvanizado que cumple con las especificaciones de nuestros clientes, material limpio y sin excesos. Gracias por tu atención. Esperamos que este material sea de utilidad para ti y para tu trabajo diario. Recuerda seguirnos en la página de YouTube, amigo Donaldson, donde encontrarás más videos técnicos. Buen día.